Gloria a Dios, porque Dios ha sido bueno, ¿cierto que sí? Vamos entonces a la carta a los Efesios, el capítulo 1, el verso 3. Gloria sea al Señor. Que sea Dios dirigiendo su palabra, ¿cierto que sí? ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor? Que sea Dios quien nos dirija, que tome el control de nosotros, porque solo somos siervos del Señor, que nos disponemos en sus manos y Él es el alfarero, el quien está puliendo, y es quien tiene toda la intención de que nosotros recibamos su palabra, de la que la atesoremos en nuestro corazón, la guardemos y que ella dé fruto, y que se levante esta iglesia como tiene que levantarse cada día, más y más en el poder del Señor. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3. Amén. Dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria sea al Señor, porque de verdad es llevar la iglesia donde tiene que estar, en la posición que Dios nos puso. Y el apóstol Pablo se dirige a esta congregación donde hay tantas dificultades, tantas cosas, tantos conceptos, tantas ideologías, tantos falsos maestros, donde se está acusando a la iglesia y se está llevando a la iglesia a encerrarles en algo donde los quieren atrapar en diferentes doctrinas y cualquier cantidad de cosas por la doctrina y por la cultura más bien que se mueve en Éfeso. El apóstol Pablo quiere que la iglesia conozca su posición en Cristo Jesús, porque nosotros como iglesia del Señor no somos simplemente la iglesia del Señor, somos la iglesia del Señor, somos propiedad del Señor, somos la iglesia comprada con el Señor. Y Él dio su nombre por nosotros, dio todo por nosotros, para que nosotros hoy entendamos lo que somos en Cristo Jesús. Tal vez muchos afligidos por las persecuciones, tal vez muchos en duda por lo que se estaba viviendo. Y el apóstol quiere traer claridad a esta iglesia de que se levanten y sean lo que Dios quiere que sean. Es también en nuestro tiempo. Y también lo que Dios quiere que nosotros miremos en este tiempo, lo que somos en el Señor. La carta se divide en 6 capítulos, 3 capítulos. Los primeros 3 capítulos, 1, 2 y 3, son lo que somos o nuestra posición en Cristo Jesús. Los segundos 3 capítulos, que es la segunda parte, 4, 5 y 6, es lo que nosotros vamos a hacer con esa posición, porque nosotros tenemos en Cristo muchas bendiciones, tenemos cualquier cantidad de privilegios. Por lo tanto, al saber esto, nosotros vamos a movernos conforme a la voluntad del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos entonces, lo que el apóstol expresa comenzando el versículo 3, desde que ya pasó por el saludo a la iglesia, le dice: bendito sea, ¿quién? El Dios y Padre. Y es algo lindo porque Pablo bendice al Señor sabiendo quién es Él, sabiendo lo que Dios ha hecho, sabiendo lo que Dios ha dado para la iglesia, y es esa exaltación. Hay que bendecir al Señor por lo que Él hizo por nosotros, ¿cierto que sí? Por lo que somos hoy en Cristo, hay que bendecir a Dios. Bendito sea el Señor por tu vida, por la mía, por la congregación, porque Dios nos ha guardado, porque nos compró, porque nos levantó y porque hoy tenemos en el Señor una posición.
Bendito sea el Señor. Y esto es llevarlo a la iglesia, hermano. Nosotros no debemos vivir en aflicción, hermanos, ni en incertidumbre. Debemos de vivir gozosos y diciendo: bendito sea nuestro Dios que nos permite gozar de su presencia. ¿Cierto que sí? El apóstol viene a hablarles a ellos de unas bendiciones que el Señor les dio, de las cuales ellos gozan. Si yo le preguntara a ustedes hoy, ¿de qué bendiciones gozamos nosotros?, ¿qué diríamos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? A veces, como pueblo del Señor, tenemos tantas bendiciones de las cuales no sabemos o ni siquiera hemos escudriñado. El apóstol Pablo quiere que esta congregación se dé cuenta que no son aquellos del rincón. Hablando con algunas personas estos días, diciendo que la iglesia cristiana es menospreciada, que la iglesia cristiana, siendo del Señor, tiene un puesto dentro de la sociedad que no debería tener, que debería ser más reconocida. Pues yo les digo, mientras tengamos un puesto en el corazón del Señor, somos bienaventurados, ¿cierto que sí? Y la iglesia cristiana sí tiene ese puesto. Lo que pasa es que a veces nosotros como cristianos no nos damos ese puesto. Amén. Lo primero que el apóstol va a decir entonces es la fuente de las bendiciones. ¿Cuál es la fuente de las bendiciones? Aquí nos encontramos con que el apóstol dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Quién nos bendijo? Dios. Es Dios el que todo lo hizo, el que todo lo puede, el que mueve las cosas. Es Dios el que creó los cielos y la tierra, el que tiene dominio sobre toda criatura, el que tiene dominio sobre la naturaleza, el Dios todopoderoso, el que nunca cambia, el Dios omnipotente, omnipresente, el omnisciente, el soberano, el eterno, el inmutable, el Dios santo. Ese Dios es el que nos bendice con toda bendición espiritual. Ese Dios es el que manda las bendiciones. Nosotros recibimos bendiciones de las personas, regalos que vienen y van. Y nos gusta recibir y nos gusta ser bendecidos, pero el apóstol está diciendo aquí, lo que el mundo nos da puede ser temporal, pero lo que Dios nos da y quien nos bendice es el Dios que todo lo puede. Ahorita dijo alguien aquí, es que de verdad si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, ¿cierto que sí? Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Y es nosotros diciendo, es que a mí quien me bendice es Dios. A mí quien me bendice no es el que promete falsamente, es el inmutable, el que dijo que permanecería conmigo y permanece conmigo hasta hoy, el que dijo que guardaría la iglesia y nos guarda hasta hoy, el que ha preservado todas las cosas, el que todo lo sostiene. Ese es el que nos bendice con toda bendición espiritual. Es lindo entender esto porque los hombres perecen. Las cosas se corroen, las propiedades y las cosas se acaban, todo se deteriora con el tiempo, pero nuestro Dios permanece para siempre. Y el apóstol está diciendo, la fuente de mi bendición y de tu bendición es el Dios eterno. Que los hombres nos menosprecien, que digan lo que sea de nosotros, pero nosotros tenemos que saber que nosotros quien nos sostiene y quien nos bendice es el Dios todopoderoso. ¿Cuál es la fuente de tu bendición? A veces nosotros salimos a buscar bendiciones, a buscar cosas en otra parte. Comenzamos a correr, muchas personas dejan de congregarse porque tienen que correr a buscar algo, porque tienen temor de la economía. Y la gente y muchas personas viven en incertidumbre, ¿será que sí? ¿Será que no? Mientras tengamos la certeza de que la fuente de nuestra bendición es Dios, Dios nos va a sostener en todo tiempo. Amén. Gloria sea al Señor. El mismo versículo 3 dice que las bendiciones son ¿qué? Espirituales, y es el carácter de las bendiciones. El apóstol Pablo está diciendo aquí a la iglesia, nos bendijo con toda bendición espiritual. Las bendiciones que Dios nos da no son materiales.
Aunque son materiales, sí, pero no son perecederas. El apóstol Pablo está hablando más allá. Y aunque nos bendice en esta tierra, son bendiciones espirituales. El carácter de la bendición es eterno. El carácter de la bendición es donde Dios pone su santidad en nosotros, donde Dios nos restaura, nos levanta, donde Dios nos da como hijos. Son bendiciones espirituales. ¿Cuántas bendiciones son? Toda bendición espiritual. Es Dios quien pone su mano para con nosotros, y el apóstol está llevando a esta iglesia a una posición. Desde que el apóstol comienza a tomar esta iglesia, los primeros 3 capítulos les va a mostrar a ellos qué es lo que somos en Cristo Jesús. Es necesario que la iglesia de Cristo se levante y que nos levantemos cada día con más fuerza a testificar. Estuvimos terminando el domingo pasado el mes de misiones en Don Matías. Estuvimos orando por las misiones, algunas que escogemos, y trabajamos todo el tiempo orando por estas misiones y mirando y averiguando acerca de la problemática en estas misiones. Mirando cómo el evangelio es el que va a llevar la salvación a las personas, cómo va a llevar la solución. No hay otro nombre sino Cristo, ¿cierto que sí? Y Él es el poderoso, y Él es el que va a cambiar todas las cosas. Es entender que donde llegue Cristo, donde nosotros llevemos a Cristo, donde Dios lleve el evangelio, allí hay salvación, hay restauración. En estos lugares la gente va a gozarse. Y a veces miramos cómo la gente, o la misma iglesia, mucha parte de la iglesia no entiende lo que es el evangelio y se menosprecia como tal, y la gente no acude a congregarse, la gente no está orando. Me gusta algo que miré ahorita aquí, que están hablando de santidad. ¿Es el tema de estos días? Miré mucho hablando de santidad, y la oración de los hermanos hablaban de santidad cuando tomaron el Salmo 51, hablando de santidad, de un corazón contrito y humillado, y mirando cómo se hace énfasis. No sé si era tema o algo que está haciendo Dios en este día, pero es de verdad vivir para el Señor, ¿cierto que sí? Es entregarle todo al Señor, es darle todo al Señor a partir de lo que Dios nos está regalando. Gloria sea el nombre del Señor, amén. Las bendiciones espirituales no se desvanecen, no se deterioran, no se terminan, son para siempre. No se compran con oro ni con plata, no se corroen, y son muy valiosas. Es lo que queremos, ¿cierto que sí? Yo quiero un Cristo que esté conmigo siempre. Quiero que Dios me bendiga siempre. Me gusta andar como el Señor me enseñó a caminar. No soy alguien que tengo todas las cosas a la mano. No soy alguien que puedo decir voy a comprar esto, aquello. No tengo todo a la disposición. Pero me gusta esto porque cada que necesito, yo acudo al Señor y yo veo la mano de Dios puesta en todo lo que le he pedido. He visto cómo mi dependencia del Señor se hace cada vez más firme, porque cada que yo le pido al Señor, cada que vengo al Señor a ponerle al Señor mi vida, o la vida de la iglesia, o de la necesidad que tengo en cuanto a mis hijos, mi esposa y lo que se mueve para mí, yo veo como Dios me respalda y como Dios me bendice día tras día, porque no es tenerlo todo, es tener al Señor. Y estas son las bendiciones donde tú como hijo te levantas y miras al Señor y le dices: Señor, yo necesito tu ayuda, tu fortaleza, Dios, necesito que me bendigas, que me levantes. Y Dios lo va a hacer, que protejas mi familia, que dependas del Señor. A veces nosotros venimos y dependemos más de otras cosas, pero qué lindo que el Señor nos enseña a depender siempre de Él, porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como tercero, es el medio de las bendiciones, y aquí el Señor dice que con toda bendición espiritual
en lugares celestiales en Cristo. El medio es Cristo. Amén. ¿Cuál es el medio por el cual Dios nos bendice? Cristo, ¿cierto que sí? Versículo 4, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿En quien tenemos esto? En Cristo, ¿cierto que sí? Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto todo es en Cristo Jesús. En Él y para Él son todas las cosas, ¿cierto que sí? Versículo 11, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de gloria de ¿quién? De Cristo. Nosotros que primeramente esperábamos en Él. Versículo 13, en Él, ¿en quién? En Cristo, también habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Qué lindo que en Cristo lo tenemos todo. Él es el medio que Dios utilizó, hermanos, para bendecirnos. Dios nos bendice con bendiciones espirituales no perecederas, y es en Cristo Jesús. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Podríamos leer todo lo que sigue en el capítulo 2 y en el capítulo 3, y te vas a encontrar que en Cristo fuiste escogido, fuiste predestinado, fuiste levantado a lugares celestiales. En Cristo lo tienes todo. Fuiste redimido, fuiste adoptado en Cristo Jesús. Nosotros tenemos, y estas son las bendiciones espirituales de las cuales el apóstol Pablo está hablando. Miremos el versículo 4 y desglosemos un poquitico. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fue en Cristo que nosotros fuimos escogidos, y fue Él mismo quien nos escogió. Estos días vamos a tomar un tema de cristología, y vamos a trabajar formando esa imagen de Cristo, conociendo a Cristo. En la convención nos están hablando de doctrina fundamental, y nos llevaron a alguien que nos enseñó más acerca de ir a Cristo. ¿Quién fue a la convención de aquí? No pudieron ir porque fue en semana, pero quien estuvo allí, qué bueno cómo nos enseñaron, y de verdad, partiendo desde ahí, vamos a estar trabajando mucho más, entrando en lo que es Cristo Jesús y mirando a Cristo, formando la figura de Cristo desde la parte de ascendente y de la descendente. Cómo Cristo se va formando desde la parte del nacimiento, de la misma profecía, cómo crece y cómo se vuelve Dios, y cómo muere por nosotros y lo entrega todo, pero también desde la parte descendente, cómo es Dios. Y cómo viene Dios y desciende y se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo para venir a nosotros y rescatarnos y regalarnos todo. Y hoy tenemos un grande privilegio nosotros de ser llamados cristianos. Ese es nuestro honor, ¿cierto que sí? Ese es nuestro orgullo, mis hermanos, de ser cristianos, de estar en Cristo Jesús, de no tener condenación porque estamos en Cristo. Él es la fuente de todas las cosas, y Él es el medio. Vamos al versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. En Cristo es por Él que recibimos el Espíritu, y tenemos el sello, ese pago que Él dio por nosotros. Hoy nosotros le pertenecemos al Señor.
Podríamos hablar de todas estas bendiciones espirituales que tenemos, porque son espirituales. Esto es lo más importante, ¿cierto que sí? Lo más importante es saber qué somos y quiénes somos en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. No sé a qué horas tengo que acabar, pero todavía falta mucho. Gloria sea al Señor, amén. Bendito sea el Señor. Como cuarto, en el mismo texto bíblico, en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y como cuarto está la base de las bendiciones. ¿Cuál fue la base de las bendiciones? La base de esa bendición fue la elección. No se basó en que tú fueras rico o fueras pobre. No se basó en que nosotros tuviéramos más inteligencia unos que otros y nos escogió porque yo iba a publicarle a él y porque tenía conocimiento de algo, porque tenía o no sé qué cosas. No, la elección de Dios fue por amor, ¿cierto que sí? Y nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que nosotros viniéramos a él, y esa es la base. La base no fue otra cosa, ni que nosotros teníamos rosca con el Señor. Yo recuerdo cuando comenzamos a predicar la palabra, nosotros no somos dignos de predicar la palabra. Dios nos hace dignos. Y Él pone en nosotros esto. Yo anhelo el predicar el evangelio y yo miro a los pastores predicando. Yo estoy sentado allí mirando deseoso, pero hay un fuego en mí. ¿Quiénes sienten este fuego? ¿Quiénes quieren predicar la palabra? ¿Quiénes quieren levantarse? Una iglesia que debe levantarse, jóvenes, ¿cierto que sí? Vamos a levantarnos, a seguir avanzando. Pero cuando yo me miraba y miraba a aquellas personas, yo sentía una indignidad y yo ir a predicar el evangelio. Cuando me decían que me pararan al frente, yo era el hombre más nervioso, yo temblaba para hablar a la gente, yo era muy tímido. Decía, nunca lo voy a lograr, nunca, yo no fui escogido para esto. Pero es que no es cosa mía, es cosa de Dios que nosotros publiquemos al Señor, ¿cierto que sí? Es cosa del Señor que usted venga al ministerio, que usted forme parte de una congregación. Cuando fueron a predicarte a ti a tu casa, fue Dios con quien te predicó y Él fue el que tocó tu corazón para traerte a la iglesia, ¿cierto que sí? Fue Él quien puso en tu corazón el querer como el hacer para que usted viniera y hoy disfrutara de las grandes bendiciones del Señor. Es en el Señor. Y nosotros decimos, ¿por qué Dios nos escogió? Mire, en el ministerio comenzamos a predicar y nos mandan a algún lugar. La preocupación, no sé de otros pastores, no he hablado con ellos, con todos de este tema, pero la preocupación mía es que se me iban a acabar las predicaciones. Entonces, ¿qué predico el sábado? ¿Qué predico? ¿Y qué vamos a hablar del Señor? Y es una lucha, un temor. Comenzamos a estudiar la palabra del Señor y comenzamos a mirar la riqueza que hay allí, cómo Dios comienza a hablarnos al corazón y a dirigirnos, y comenzamos a llevar a las personas. Y lo más lindo es que cuando hablamos la palabra del Señor, cuando Dios pone personas, es que Dios las trajo porque tienen necesidad de Él y Él mismo va a hablar, ¿cierto que sí? No temas cuando venga alguien a tu casa a preguntarte por el evangelio o por Cristo. Dile lo que tienes en el corazón, lo que Dios ha puesto. Siéntete bienaventurado porque Dios te escogió a ti para que formaras parte del pueblo de Él. Es por amor la elección. Versículo 5 dice, en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es en amor. Y ahora Dios nos hace parte a nosotros de su pueblo, pero no solamente parte de su pueblo, sino que nos adopta como hijos. Y este es el propósito de la predestinación.
de que seamos hechos hijos suyos. ¿Quién es tu Padre? Es Dios, ¿cierto que sí? Él fue el que por amor, cuando miramos cuántas cosas hicimos, cómo vivimos, dónde nacimos, Dios nos ha permitido levantarnos de lugares, de diferentes contextos a todos nosotros, de diferentes culturas, donde hubo cualquier cantidad de oposiciones, pero para Dios no fue obstáculo que viniéramos a Él, porque Él nos amó, ¿cierto que sí? Ese Dios nos amó. Hablando del amor de Dios, por eso es necesario adoptar una cristología o trabajar la parte de Cristo como tal, porque a veces miramos a ese Cristo redentor, a ese Cristo que vino y murió por nosotros. A veces miramos a ese Cristo que fue abojeteado, que sufrió por nosotros, y a veces decimos, es que Él me ama mucho, y no le damos como esa importancia de lo que realmente es Dios, de lo que realmente es su grandeza, de lo que realmente es su poder. Y a veces como que el mundo como que juega entre que es que Él me ama tanto, que murió por mí, pero no hay una responsabilidad de lo que es de verdad ser hijo de Dios. Por eso adoptando a Cristo y mirándolo como Dios, como quien es, como quien gobierna todas las cosas, nosotros sabemos que Él murió por nosotros, pero se sentó a la diestra del Padre y gobierna sobre todo principado y potestad, y nosotros hoy somos libres en el Señor. Gozamos de grandes bendiciones, gozamos de grandes privilegios, ¿cierto que sí, mis hermanos? Gloria sea al Señor, porque fuimos por Él adoptados, y esto nos lleva a nosotros a saber que la elección va más allá de lo que muchos piensan. Hermanos, la iglesia, tenemos que mirar esto detenidamente, pensar quién soy en Cristo, quiénes somos nosotros en Cristo, qué es el valor, porque la base de la elección, que es lo que estamos trabajando en este punto, es cómo Dios nos escogió para que nosotros fuéramos levantados, para que nosotros creciéramos, para darnos vida, para darnos de su gloria, para mostrarnos su poderío, para adoptarnos hijos suyos y para que Cristo viviera en nuestra vida por el Espíritu Santo. Hoy tú y yo gozamos de ese privilegio. La iglesia debía entender esto, la iglesia de Éfeso. Ellos sabían que habían sido ganados por el Señor. Se les había predicado un evangelio. Timoteo está predicando en esta iglesia. El apóstol coloca a Timoteo allí. Pero es necesario que la iglesia conozca lo que es. Cuando trabajamos guerra espiritual, cuando trabajamos poder de Dios, lo trabajamos desde los capítulos, desde el capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 6, porque siendo nosotros lo que somos, tenemos que responder, ¿cierto que sí? Voy a ir al capítulo 5, versículo 15. Y el apóstol dice: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí el apóstol está hablando, pero también voy a leer el versículo 1 del capítulo 4, donde dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire que el apóstol cambia el discurso, cambia totalmente el panorama de lo que son en Cristo para lo que deben de hacer, para cómo deben comportarse,
para cómo deben vivir ellos como cristianos? ¿Cuál debe ser la posición ante una sociedad de la iglesia? ¿Cómo manejarnos dentro de familia, dentro de un entorno, de una cultura totalmente diferente a la cristiana? ¿Cómo vivir? El apóstol dice: yo ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Porque esa vocación, con lo que el apóstol está hablando en los primeros 3 capítulos, quiere que nosotros vivamos conforme a esa voluntad. Y es vivir como hijos amados. Es vivir como escogidos. Es vivir como aquellos redimidos. Es vivir como los hijos de Dios, como los predestinados. ¿Cuántos alaban al Señor, mis hermanos? Saber que Dios nos llamó a nosotros para que alumbremos, para que fuéramos lumbreras en estas sociedades, para que ilumináramos los entornos, para que testificáramos de Dios. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esto es lo que el apóstol quiere decir: el tiempo que tú inviertas, en tu vida espiritual va a ser el más valioso. Hoy el mundo necesita de que la iglesia tenga esa postura y viva de acuerdo a esa postura. Hay gente que está esperando por ti. Estos días estábamos hablando de nuestra congregación y decimos: ¿qué impacto estamos nosotros causando en los vecinos? ¿Sabe cuántos se arrepienten de los que están en nuestro entorno? Nadie. La gente no va a la iglesia. Los vecinos no. ¿Y por qué? Tenemos que decirle al Señor, debemos impactar con nuestra vida espiritual a estas personas, ¿cierto que sí? Debemos mostrarles que nosotros somos en Cristo, que recibimos bendiciones espirituales, que el evangelio no es cualquier cosa. Debemos mostrar a las personas y empezar a orar mucho más por estas personas. Me alegro porque algunas personas del frente están escuchando cada 8 días la predicación. Cada 8 días, alguien me contó estos días: es que yo escucho desde mi casa la predicación, escucho la alabanza. Esto es lo que tiene que pasar, pero no solamente eso, sino que nosotros vivamos conforme a la voluntad del Señor y respondamos de acuerdo, porque te digo una cosa: tú y yo hemos recibido todo esto. Tú y yo, desde que vinimos a Cristo Jesús, recibimos bendiciones del Padre espirituales por medio de Cristo. Tú y yo fuimos escogidos para mostrar la gloria del Señor. Esta congregación, en este lugar estratégico, en este punto, aquí en esta área, no fue idea del pastor, fue idea de Dios. Y Dios los puso a ustedes en este entorno para que ustedes muestren la gloria de Dios cuando salgan de este lugar y le digan a las personas que es bueno, agradable servir al Señor. ¿Cierto que sí? Hay que congregarnos porque tenemos un Dios grande y maravilloso. El mundo no puede mirar a un Dios pequeño en nosotros. Tiene que ver el Dios que verdaderamente nos liberó a nosotros, el Dios que nos llamó. Ese Dios grande y maravilloso es lo que tiene que pasar con nosotros. Vivir, como les dije ahorita, en santidad. Lo que ustedes dijeron ahorita, lo que estaba plasmado ahorita en la alabanza, lo que se movía en la oración de los que oraron, es que Dios quiere que vivamos en santidad, que vivamos para Él, que pongamos nuestra vida. Hoy ya sabemos quiénes somos. ¿Quién nos va a quitar esto? Nadie. Si morimos, nos vamos con el Señor, ¿cierto que sí? Si nos quedamos, seguimos alabando al Dios eterno, ¿cierto que sí? Tenemos bendiciones porque si oramos, Dios nos escucha, Él nos protege, Él nos guarda. Hoy tenemos todo, respondamos de acuerdo a esto. Digámosle: Señor, como dijo ahorita quien empezó ahora, aquí con el Salmo 51, mira este corazón, yo te lo rindo, contrito y humillado, Señor, porque esto es lo que tú quieres, una iglesia
que adore a su Dios, que exalte a su Dios y que se levante. Pongámonos de pie, por favor, hermanos.